En Mateo 13, 24 al 30 y 36 al 40, Jesús profetizó que tras su partida, el enemigo, durante la oscuridad de la noche, sobresembraría encima del trigo puro cizaña maligna para contaminar la plantación. El dueño de la plantación dijo a los jornaleros que dejaran a la cizaña crecer junto al trigo hasta que llegue el momento de la siega. Recién entonces, el trigo sería apartado en un granero y la cizaña amontonada para ser quemada. En la misma línea de la profecía de Jesús, Hechos 20:30 señala: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Efectivamente, en la segunda a los Corintios 11, 4 al 6, el apóstol Pablo advertía que dentro de la congregación cristiana surgieron algunos maestros narcisistas y vanidosos que él denominó como superapóstoles, y a los cuales él no se sentía inferior, pues estos predicaban a un Jesús y un evangelio diferente. Estos superapóstoles, seguramente de habla grandilocuente, eran más persuasivos que Pablo, por lo cual él mismo cuestionaba sus capacidades como orador, pero valoraba la veracidad y pureza de sus discursos, que a la vista de Dios era lo que importaba. En efecto, la cultura de arrogancia y sentido de superioridad intelectual de estos superapóstoles ya estaba presente en los días de Pablo, al punto que algunos decían que sus cartas, las de Pablo, eran potentes, pero su aspecto corporal débil o insignificante, y su habla poco sofisticada o menospreciable. Estos mismos superapóstoles sacarían provecho personal tan pronto llegara la oportunidad de usar títulos altisonantes e introducir la filosofía de la intelectualidad mundana a la doctrina primitiva. La primera a Timoteo 4, 1 y 2 señala que en los postreros tiempos algunos mentirosos hipócritas con la conciencia cauterizada apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El tiempo pasó y la apostasía por medio de la cual el cristianismo sería pervertido inevitablemente llegó, cumpliendo lo predicho por Jesús, Pablo y Lucas. En efecto, en el año 325 de la era cristiana, siglo IV, en el concilio de Nicea, Constantino, emperador romano pagano, manipuló la doctrina primitiva y generó una nueva, basada en el sincretismo, que adaptó la doctrina cristiana a la medida de la filosofía antigua y creencias paganas, a fin de lograr una fácil y rápida conversión hacia el pseudo-cristianismo, que en el año 380 sería convertido por el emperador Teodosio en la religión oficial del Estado romano, y con ello la materialización de la gran prostitución espiritual. El investigador bíblico presenta urgente Primera de Juan 5, 7 al 8 y Juan 1, 1, versículos maliciosamente distorsionados. Si amas la verdad sinceramente, aunque te traiga incomodidades, si quieres ser honesto contigo mismo y con Dios, no le temas a la verdad y escucha los fundamentos que te entregaremos a continuación. Descubre una verdad que te estremecerá. Romanos 10, 1 al 3, en relación al pueblo de Israel, señala: Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo por Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento,
pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. ¿Entiende? Ellos tenían celo por Dios, pero sin un conocimiento pleno de la verdad. Por eso, tercamente, aferrados a sus creencias y desconociendo la justicia de Dios, no se sometieron a ella. Respecto a la primera de Juan 5, 7 y 8, la Reina Valera versión 1960 dice, versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Versículo 8, y estos tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Por razones que en pocas diapositivas más fundamentaré, el investigador bíblico postula que la parte que en esta diapositiva se ha marcado en color rojo es un añadido al texto original, por lo que si obviamos esta sección cuestionada, marcada en rojo, el texto diría, porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Ahora bien, en concordancia con los otros analistas, el investigador bíblico conecta este pasaje de la primera carta de Juan 5, 7 y 8 con el Evangelio según Juan, capítulo 19, versículos 34 y 35, que relata cuando un soldado romano clava su lanza entre las costillas de Jesús y de allí le sale sangre y agua, de lo cual el propio Juan, aquel que vio en persona estos acontecimientos, da testimonio veraz y lo escribe por inspiración del Espíritu Santo. Por eso, la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 6, que antecede al texto cuestionado, alude a la veracidad de la muerte y resurrección de Jesús, conforme al relato del Evangelio según Juan 19, 34 y 35, que dice que al morir Jesús salió de su costado agua y sangre, y que el Espíritu Santo es el que da testimonio de aquello. Note que Juan es el escritor del Evangelio y de las cartas que llevan su nombre. Ahora les mostraré el resultado de mi investigación personal, que te sorprenderán, y espero apliques el deber de un cristiano plasmado en la primera de Pedro 3:15, que nos insta a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Por tanto, tu deber es analizar seriamente los datos que te presentaré, y si no estás de acuerdo, presenta una buena defensa de tus creencias, pero con respeto, reverencia y apacibilidad. En el Evangelio según Juan, Jesús dijo a los judíos que habían creído en él que al conocer la verdad, ésta los haría libres. El investigador bíblico no se conforma con escudriñar una sola traducción de la Biblia, sino que compara diferentes traducciones a fin de tener una visión completa y no sesgada de la palabra de Dios, ni influenciada por una religión en particular. Debido a esto, al revisar la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8, en la Biblia protestante NBI y la católica latinoamericana, encontré un tremendo hallazgo que compartiré con ustedes. En esta diapositiva veremos cómo se vierte la primera de Juan 5, 7 y 8 en tres traducciones diferentes. Al igual que la mayoría de las traducciones bíblicas, la Reina Valera de 1960, respecto a la traducción católica Latinoamérica y la protestante NBI,
añade en el versículo 7 las palabras marcadas en amarillo, a saber, en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Igualmente, añade en el versículo 8 las palabras destacadas en amarillo, y tres son los que dan testimonio en la tierra. La versión católica Latinoamérica traduce la primera de Juan 5, 7 y 8 diciendo: tres son, pues, los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres coinciden en lo mismo. La Biblia protestante Nueva Versión Internacional NBI traduce este mismo texto como sigue: tres son los que dan testimonios, y los tres están de acuerdo, el espíritu, el agua y la sangre. Esta Biblia NBI, refiriéndose a los agregados espurios, en una nota al pie de página señala: este pasaje se encuentra en los manuscritos posteriores de la Vulgata, pero no está en ningún manuscrito griego anterior al siglo XVI. No está en ningún manuscrito griego anterior al siglo XVI. ¿Se da cuenta? Cómo una traducción católica y una protestante dejan en evidencia las irregularidades de este pasaje bíblico. Si usted quita de la Reina Valera 1960 la parte destacada en amarillo, el texto quedaría como sigue: porque tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan, lo cual armoniza con la NBI y la Latinoamérica, y con el Evangelio escrito por el mismo Juan en su capítulo 19, versículos 34 y 35. Ahora la pregunta es: ¿cuál es el interés en haber distorsionado estos versículos? La respuesta es que lo hicieron para dar sustento a la doctrina de la Trinidad, que no se encuentra explícitamente en ninguna parte de la Biblia, excepto en estos versículos distorsionados. Pero ahora resulta inevitable decir que hay otro texto bíblico escrito por el mismo Juan que no ha sido bien traducido, y por las mismas razones explicadas. Este texto es el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 1. En efecto, si usted acude al interlineal académico del Nuevo Testamento griego-español de la editorial CLIE y de los doctores Francisco Lacueva y Juan Carlos Ceballos, para leer el Evangelio según Juan 1.1, descubrirá que en español dice lo siguiente: en el principio era la palabra, y la palabra estaba en relación a Dios, y Dios era la palabra. Como usted ve, en este versículo la palabra Dios aparece 2 veces, pero aunque le parezca increíble, escrito de diferentes formas. Sí, tal como lo oye, el primer Dios de esta palabra está escrito con la expresión teón, precedida por el artículo definido ton. Y el segundo Dios de este versículo, escrito con la palabra griega teos, sin que le preceda ningún artículo. En esta diapositiva, para el Evangelio según Juan capítulo 1 versículo 1, presentaremos una tabla con 3 filas. En la fila 1 se encuentra el texto escrito en el griego koiné, que fue utilizado en el primer siglo. En la fila 2 se encuentra la pronunciación de ese griego koiné. Finalmente, en la fila 3 se encuentra la traducción al castellano. Si usted mira la fila 1, se dará cuenta que la primera palabra Dios se escribe de una forma distinta a la segunda palabra Dios. Ahora, si usted mira la fila 2, se dará cuenta de que la primera palabra Dios se pronuncia de una forma distinta a la segunda palabra Dios. En efecto, la primera palabra Dios
precedida por el artículo definido, se pronuncia tonteón, mientras que la segunda palabra Dios, sin que le preceda ningún artículo, se pronuncia teos. Extrañamente, en la tercera fila, pese a que en el idioma griego original la primera palabra Dios se escribe y se pronuncia de forma distinta a la segunda palabra Dios, al traducirlo al español, no hicieron esta diferencia y las tradujeron como si ambas estuvieran escritas de la misma forma. Se debe tener en cuenta que el Evangelio según Juan fue escrito en griego koiné o griego común, y que este idioma tiene normas específicas sobre el uso del artículo definido. El erudito bíblico Archibald Thomas Robertson señala que cuando el sujeto y el predicado llevan artículo, significa que ambos son definidos y se los encuentra y se los considera idénticos. La misma cosa, por tanto, son intercambiables, cosa que no sucede en este texto, ya que el Dios perteneciente al sujeto es el precedido por el artículo definido ton, y el Dios que pertenece al predicado no es precedido por un artículo definido. Cuando el sujeto tiene un artículo definido, pero el predicado no lo tiene, como es este caso de Juan 1:1, el especialista James Allen Hewitt señala que en esta construcción el sujeto y el predicado no son lo mismo, ni idénticos, ni equivalentes, ni nada por el estilo. Por tanto, el primer Dios del sujeto debe tener un significado distinto al segundo Dios del predicado. Te sugiero que busques el historial de estos eruditos, Robertson y Hewitt, en Internet. Es importante mencionar que según la página 8, un PDF de la comunidad cristiana Nueva Jerusalén sobre Juan 1:1 y según Wikipedia, las siguientes traducciones hicieron la diferencia entre el tonteón y el teos, sin perjuicio de que hay muchas traducciones más que traducen de la misma forma. John M. P. Smith y Edgar J. Guspith, The Bible and American Translation, 1935, lee: y el verbo era divino. Hugh J. Schoenfield, The Authentic New Testament, 1935, lee: por lo que el verbo era divino. Johannes Schneider, Das Evangelium nach Johannes, 1978, lee: y semejante a un Dios era el Logos. Es muy probable que usted no supiera de estos entretelones de muchas traducciones bíblicas que no hacen sentir el peso de dos palabras que en Juan 1:1 se escriben de forma distinta. Note además que en el mismo capítulo 1, pero en el versículo 18, el mismo capítulo 1, pero en el versículo 18, el propio Jesús, haciéndose llamar el unigénito, dio a conocer que a Dios nadie lo ha visto jamás. Sin embargo, a Jesús muchas personas lo vieron cuando estuvo en la tierra. Una cosa sí es cierta: tonteón y teos no se escriben de igual forma y por tanto no deberían ser traducidas de la misma forma, ya que la Biblia, al ser inspirada, no se escribió con errores o descuidos. Si usted no se ciega fanáticamente ante una información desconocida y quiere comprobar, aunque sea superficialmente, lo dicho, le dejo en la caja de comentarios un link a Wikipedia, sin perjuicio de que usted decida realizar una investigación más profunda al respecto. La divinidad de Jesús es indiscutible. Los dos versículos siguientes a Juan 1:1, es decir, Juan 1:2 y 3, nos dice que éste, refiriéndose a Jesús, era en el principio con Dios.
todas las cosas por Él fueron hechas, o sea, por Jesús, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En definitiva, Jesús es quien creó todas las cosas junto a Dios, y eso usted mismo puede comprobarlo leyendo Génesis 1:26, Proverbios 8:22, 23 y 30 y Colosenses 1:16. Note además que Isaías capítulo 9 versículo 6 se refiere a Jesús como Dios fuerte. No obstante, el mismo libro de Isaías capítulo 13 versículo 6 se refiere a Jehová como Dios todopoderoso. Ahí la diferencia entre el tonteón y el teos de Juan 1:1. El investigador bíblico piensa que la correcta traducción de Juan 1:1 debería aludir a la divinidad de Jesús, el Logos o la palabra, pero haciendo una distinción jerárquica frente a Dios su Padre, por las razones que te fundamentaré a continuación y que son de un peso aplastante y, por supuesto, 100% basados en la Biblia. No le temas a la verdad. Condición de Jesús antes de su llegada a la tierra. La carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 y 6, señala que Jesús, antes de que viniera a la tierra, vivía en los cielos en forma de Dios. Repito, en forma de Dios. En forma de Dios. Sin estimar o pretender ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. A diferencia del codicioso Satanás, por ejemplo. Recuerde, en forma de Dios, no igual a Dios. Condición de Jesús mientras estuvo en la tierra. En el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 28, el propio Señor Jesús afirma: el Padre es mayor que yo. Sí, Jesús mismo declara que el Padre es mayor que yo. Nuevamente, el evangelista Juan, el mismo que escribiera Juan 1:1, aporta una información entregada de los propios labios de Jesús el Cristo. En efecto, en Juan capítulo 20, versículo 17, Jesús dijo a María: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. A mi Dios y a vuestro Dios. ¿Se fija? En este pasaje bíblico, Jesús mismo reconoce que su Dios era el Padre. O sea, el Dios de Jesús es el Padre. Por el contrario, en ningún pasaje de la Biblia se dice que el Dios del Padre sea Jesús, pero sí que el Dios de Jesús sea el Padre, según la propia confesión del Hijo en Juan 20:17. Según Marcos 13:32, el día y la hora del fin nadie lo conoce, ni los ángeles, ni el Hijo, repito, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Nota usted la jerarquía? ¿Por qué hay cosas que no las conoce el Hijo, pero sí el Padre? ¿Por qué en este sentido solo el Padre conoce todo el futuro? Juan capítulo 17, versículo 3, hace la diferencia entre el único Dios verdadero y de Jesucristo, a quien Él envió. Repito, el único Dios verdadero envió a Jesucristo, lo cual denota subordinación, uno que envía y el otro que es enviado. Condición de Jesús después de su partida de la tierra. La primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice abiertamente y sin ambigüedades que Dios es la cabeza de Cristo. Y esta condición era dada habiendo regresado Jesús a los cielos, ya que esta carta fue escrita más de 2 décadas después de su ascensión. Por lo tanto, Dios está por encima de Jesús, su Hijo, es su cabeza. Pero ahora
viene un pasaje bíblico que será el sello lapidario respecto a la subordinación de Jesús hacia su Padre, que es el más fuerte de todos los textos ya citados. Esperamos que tu lealtad sea hacia la verdad más que a tus ideas preconcebidas, y que no seas como esos judíos que tenían celo por Dios, pero no conforme a pleno conocimiento, como lo afirma Romanos 10, 1 al 3, ya analizado. Si hasta ahora usted todavía tiene dudas, note lo que la primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 27 dice, respecto del reinado milenario de Jesús. Repito, respecto del reinado milenario de Jesús. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Más claro no puede ser. Este pasaje, escrito más de 2 décadas después que Jesús ascendió a los cielos, nos dice sin rodeos que todas las cosas han sido sujetadas a Jesús, excepto aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Qué ocurriría después que finalice el reinado milenario de Jesús? La primera a los Corintios capítulo 15 versículo 28 responde: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Por más que busque un ajuste distinto a lo que señala este video, se encontrará que de principio a fin la Biblia muestra la subordinación de Jesús al Padre. Este mismo Padre dice que al final del reinado milenario de Jesús, el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Conclusión: al final del milenio, el Hijo nuevamente se somete al Padre. Ahora, vamos a conciliar esta subordinación del Hijo al Padre según la relación entre ellos que da la propia Biblia. Definición de la palabra Padre según el diccionario de la Real Academia Española RAE. Primera acepción: varón o animal macho que ha engendrado a otro ser de su misma especie. 2. Varón que ejerce las funciones de padre. 3. Cabeza de una descendencia, familia o pueblo. Definición de la palabra hijo según el diccionario RAE. 1. Persona o animal respecto de sus padres. 7. Cosa que procede o sale de otra por procreación. Definición de la palabra gen según el diccionario RAE. 1. Secuencia de ADN que constituye la unidad funcional para la transmisión de los caracteres hereditarios. Lógicamente que esta definición es en términos físicos y humanos, pero denota cómo la vida se transmite o hereda a partir de un procreador que engendra su descendencia, lo que tiene su analogía en la vida espiritual. Definición de la palabra unigénito. Unigénito, según el diccionario RAE. 1. Dicho de un hijo único. El Evangelio de Jesucristo, según Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nótese que en este pasaje la Biblia dice que Dios ha dado a su Hijo, o sea, dispone de Él. No se puede dar algo que no nos pertenece. Este disponer de otro denota jerarquía. Pero además, el pasaje no solo se limita a decir que Dios dispone de su Hijo, sino que además señala que es su Hijo unigénito, o sea, que es el único,
que desciende directamente de Dios. ¿Se da cuenta? Primero el Padre y de él desciende el Hijo. Es el único, ya que Colosenses 1:16 dice que todo fue creado por Cristo, lo que incluye hasta los ángeles. Todo lo demás lo hicieron el Padre junto al Hijo, como se mostró unas diapositivas atrás, y de allí la divinidad de Cristo, señalada por Juan 1:1. Definición de la palabra primogénito, según el diccionario RAE. 1. De un hijo primero en orden de nacimiento. En efecto, la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15, señala que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Repito, el primogénito de toda creación. Primo igual primero y gen igual a secuencia de ADN que constituye la unidad funcional para la transmisión de los caracteres hereditarios, por supuesto, aplicado a la vida espiritual. Esto quiere decir que Jesús fue lo único y el primero en ser creado por Dios. ¿Por qué afirmamos esto? Apocalipsis 3:14 señala que Jesús es el principio de la creación de Dios. ¿Se fija? La palabra principio denota lo primero en ser creado por Dios. El Proverbio capítulo 8, versículos 22 al 31, alude a la sabiduría. Sin embargo, muchos biblistas reconocen a Cristo en este pasaje bíblico. El Verbo desde el principio junto a Dios, creando todas las cosas. Veamos cómo Cristo habla en el Proverbio capítulo 8, versículos 22, 23 y 30, según la Biblia Católica Latinoamérica. 22. Yahvé me creó. Fue el inicio de su obra, antes de todas las criaturas desde siempre. 23. Antes de los siglos fui formada, desde el comienzo, mucho antes que la tierra. 30. Yo estaba a su lado poniendo la armonía. Día a día encontraba en eso mis delicias y continuamente jugaba en su presencia. ¿Se fija? Como el verso 22 dice, Yahvé me creó, fue el inicio de su obra antes de todas las criaturas. Note que se compara con otras criaturas, no un atributo impersonal o un concepto abstracto. En el verso 23, Jesús declara haber sido formado desde el mismo comienzo, como en Juan 1:1, mucho antes que la tierra, lo cual o la cual él mismo construyó o formó. En el versículo 30, el Hijo declara haber estado al lado del Padre, orquestando la creación de todas las cosas, deleitándose en esa obra y jugando en la presencia del Padre, como un hijo amado que se siente alegre en confianza, utilizando su fértil imaginación, como un artista que junto a su Padre participa en el diseño y obra de cada cosa que perfectamente creaban. ¿Se fija? Por eso es que la creación que existe entre el Padre, por eso es que la relación que existe entre el Padre y el Hijo es única. Esa comunión es solo de ellos dos. El resto vinimos después, incluidos los ángeles, que junto con nosotros somos la creación de papá e hijo. Pero no olvide que Yahvé y Yeshua son padre e hijo, no hermanos. Yahvé y Yeshua son padre e hijos, no hermanos. De igual a igual, de tú a tú. Sino que por todo lo visto, el Hijo se somete al Padre aún después del milenio, para que Dios sea todo en todos. Antes de finalizar este video, quiero hacer una aclaración para aquellos suspicaces que, al no tener cómo hacer una buena defensa de sus creencias, tratan de vincularme a ciertas religiones, aunque yo declare en cada video
mi independencia y autonomía sobre ellas, precisamente porque no estoy de acuerdo con el 100% del paquete doctrinal que las religiones en general ofrecen. No tengo autoridad alguna para juzgar a nadie, y mucho menos a las religiones, pero no puedo ignorar la historia y dejar que ésta no influya en mis decisiones personales. Miro con tristeza cómo las religiones cristianas, haciendo precisamente lo contrario de lo que Cristo instruyó, han alejado de Dios a tantas personas y confundido a otras, por lo cual, más que juzgar, solo cito hechos indesmentibles respecto a una madre que se prostituyó en el siglo IV en el Concilio de Nicea del 325 era cristiano, fornicando con el Estado romano y luego con los reyes de la tierra. También respecto a las hijas nacidas en la Reforma del siglo XVI, que dispersaron la doctrina en muchas ramas y que a poco de haber nacido se pelearon contra su madre y pelearon contra su madre la guerra de los 30 años entre 1618 y 1648, con una cifra cercana a 8 millones de muertos. Un fratricidio en que ambos bandos decidieron zanjar sus diferencias religiosas, matándose en un baño de sangre atrozmente, unos contra otros, y lo que es peor, en el nombre de Dios. Tampoco puedo ignorar la historia de las nietas, nacidas en el siglo XIX en Estados Unidos, para atribuirse una refundación del cristianismo por medio de pseudo personas iluminadas que anunciaron a destiempo el fin del mundo, aludiendo inspiración divina y analógicamente generando el cuento de Pedrito y el lobo, un cuento en el cual el niño anunció falsamente la llegada del lobo, logrando que ya nadie le creyera cuando el lobo de verdad llegó. De esta forma, estas profecías fallidas incentivaron a muchas iglesias a no volver a recargar con aceite sus lámparas, y también estas profecías fallidas de las nietas cimentaron la incredulidad del mundo hacia la segunda venida de Cristo. Las profecías fallidas de las nietas cimentaron la incredulidad del mundo hacia la segunda venida de Cristo. Por todo lo expuesto, este canal mantiene su autonomía e independencia de las religiones, sabiendo además que no les corresponde juzgarla, ya que esa misión es de quien tiene toda la autoridad que su Padre le ha entregado, para que toda rodilla se doble en su nombre. El investigador bíblico no es el poseedor absoluto de la verdad, pero se esfuerza por buscarla en la Biblia, aunque incomode a muchas personas. El investigador bíblico no es maestro, pastor, profeta, apóstol, iluminado, gurú, sabio, escogido, ni ejemplo a seguir, ya que el único ejemplo a seguir es el Salvador, Redentor y Mediador, es Jesús, que nos compró con su propia sangre y que, a diferencia de caudillos humanos, no nos defraudará. Te pido que compartas este video en redes sociales. Es necesario sacar a la luz las cosas que estuvieron enterradas durante siglos. Daniel, capítulo 12, versículo 4, profetizó diciendo que en el tiempo del fin, el conocimiento aumentaría. En la era del Internet, el acceso a la información es más fácil que nunca. Basta introducir una búsqueda en tu navegador y tendrás información que puedes validar según la acreditación del emisor de la misma. Por supuesto, la fuente de la doctrina solo está en la Biblia abierta para aquellos que quieran escudriñar en busca de tesoros escondidos. Fin.